El libro de Ezequiel, capítulo 37. El Señor puso su mano sobre mí, y fui llevado por el Espíritu del Señor hasta un valle que estaba lleno de huesos. El Señor me condujo por entre los huesos que cubrían el fondo del valle. Estaban desparramados en el suelo, por todas partes, y completamente secos. Luego me preguntó: Hijo de hombre, ¿podrán estos huesos volver a convertirse en personas vivas? «Oh, Señor soberano, solo tú sabes la respuesta». Entonces me dijo: Anuncia un mensaje profético a estos huesos y diles: huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Esto dice el Señor soberano. Atención, pondré aliento dentro de ustedes y haré que vuelvan a vivir. Les pondré carne y músculos y los recubriré con piel. Pondré aliento en ustedes y revivirán. Entonces sabrán que yo soy el Señor. Así que yo anuncié el mensaje, tal como él me dijo. De repente, mientras yo hablaba, se oyó un ruido, un traqueteo por todo el valle. Se juntaron los huesos de cada cuerpo y volvieron a unirse hasta formar esqueletos enteros. Mientras yo observaba, vi que se formaron músculos y apareció carne sobre los huesos. Después se formó piel para recubrir los cuerpos, pero aún no tenían aliento de vida. Luego me dijo: Hijo de hombre, anuncia un mensaje profético a los vientos. Anuncia un mensaje profético y di: esto dice el Señor soberano. Ven, oh aliento, ven de los cuatro vientos y sopla en estos cuerpos muertos para que vuelvan a vivir. Así que yo anuncié el mensaje como él me ordenó, y entró aliento en los cuerpos. Todos volvieron a la vida y se pusieron de pie. Era un gran ejército. Luego me dijo: Hijo de hombre, estos huesos representan al pueblo de Israel. Ellos dicen: nos hemos vuelto huesos viejos y secos, hemos perdido toda esperanza. Nuestra nación está acabada. Por lo tanto, profetiza y diles: esto dice el Señor soberano. Oh pueblo mío, abriré las tumbas del destierro y haré que te levantes. Luego te regresaré a la tierra de Israel. Cuando eso suceda, pueblo mío, sabrás que yo soy el Señor. Pondré mi espíritu en ti, volverás a vivir y regresarás a tu propia tierra. Entonces sabrás que yo, el Señor, he hablado y que he cumplido mi palabra. Sí, el Señor ha hablado. Nuevamente recibí un mensaje del Señor. Hijo de hombre, toma un trozo de madera y grábale estas palabras. Esto representa a Judá y a sus tribus aliadas. Luego toma otro trozo y graba en él estas palabras. Esto representa a Efraín y a las tribus del norte de Israel. Ahora toma ambos trozos en tu mano, como si fueran una sola pieza de madera. Cuando la gente te pregunte qué significa lo que haces, diles: esto dice el Señor soberano. Tomaré a Efraín y a las tribus del norte y las uniré a Judá. Las convertiré en una sola pieza de madera en mi mano. Luego, coloca a la vista del pueblo los trozos de madera que has grabado, para que todos puedan verlos. Dales este mensaje de parte del Señor soberano. Reuniré al pueblo de Israel de entre las naciones. Los regresaré a su propia tierra, desde los lugares a donde fueron esparcidos. Los unificaré para que formen una sola nación sobre los montes de Israel. Un rey los gobernará a todos. Ya no estarán divididos en dos naciones o en dos reinos.
Nunca más se contaminarán con ídolos, ni con imágenes repugnantes, ni rebelión, porque los salvaré de su apostasía pecaminosa y los limpiaré. Entonces serán verdaderamente mi pueblo, y yo seré su Dios. Mi siervo David será su rey, y tendrán un solo pastor. Obedecerán mis ordenanzas, y se asegurarán de cumplir mis decretos. Vivirán en la tierra que le di a mi siervo Jacob, la tierra donde vivieron sus antepasados. Tanto ellos como sus hijos y sus nietos vivirán allí para siempre, de generación en generación, y mi siervo David será su príncipe por siempre. Haré con ellos un pacto de paz, un pacto eterno. Les daré su tierra y aumentaré su población, y pondré mi templo en medio de ellos para siempre. Haré mi hogar entre ellos. Yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Y cuando mi templo esté en medio de ellos para siempre, las naciones sabrán que yo soy el Señor, quien hace santo a Israel. El libro de Ezequiel, capítulo 38. Este es otro mensaje que recibí del Señor. Hijo de hombre, ponte de cara a Gog, de la tierra de Magog, el príncipe que gobierna a las naciones de Mesec y Tubal, y profetiza contra él. Dale este mensaje de parte del Señor soberano. Gog, yo soy tu enemigo. Te haré regresar y te pondré garfios en las mandíbulas para sacarte junto con todo tu ejército. Tus caballos y tus conductores de carros con toda su armadura y una inmensa multitud armada con escudos y espadas. Además te acompañarán Persia, Etiopía y Libia con todas sus armas. También se sumarán Gomer y todos sus ejércitos junto con los ejércitos de Bet Togarmá desde el lejano norte y muchos otros. Prepárate. Alístate, mantén movilizados a todos los ejércitos que te rodean y toma el mando de ellos. Al cabo de mucho tiempo, recibirás la orden de entrar en combate. En un futuro lejano, caerás en picada sobre la tierra de Israel, la cual estará disfrutando de paz después de haberse recuperado de la guerra y luego de que su gente haya regresado de otras tierras hacia los montes de Israel. Tú y todos tus aliados, un inmenso y temible ejército, descenderán sobre Israel como una tormenta y cubrirán la tierra como una nube. Esto dice el Señor soberano. En ese tiempo te vendrán a la mente malos pensamientos y tramarás una estrategia perversa. Dirás, Israel es un país sin protección, lleno de aldeas sin murallas. Marcharé contra Israel y destruiré a su pueblo que vive tan confiado. Iré a esas ciudades que antes estaban desoladas y que ahora están repletas de gente que regresó del destierro de muchas naciones. Las saquearé y me llevaré un enorme botín, porque ahora los habitantes son ricos en animales y en otras posesiones. Piensan que el mundo gira a su alrededor. Sin embargo, los de Saba y de Dan y los mercaderes de Tarsis preguntarán: ¿de verdad piensas que los ejércitos que has juntado podrán robarles la plata y el oro? ¿Piensas que puedes llevarte los animales, apoderarte de sus bienes y saquear su riqueza? Por lo tanto, hijo de hombre, profetiza contra Gog. Dale este mensaje de parte del Señor soberano. Cuando mi pueblo viva en paz en su país, entonces tú te despertarás. Vendrás desde tu tierra natal, en el lejano norte, con tu inmensa caballería y tu poderoso ejército. Atacarás a mi pueblo Israel y cubrirás su tierra como una nube. En ese futuro lejano,
Te traeré contra mi tierra ante la vista de todos y se demostrará mi santidad, Gog, por medio de lo que te suceda a ti. Luego todas las naciones sabrán que yo soy el Señor. Esto pregunta el Señor soberano. ¿Eres tú de quien yo hablé hace mucho tiempo, cuando anuncié mediante los profetas de Israel que en el futuro te enviaría contra mi pueblo? Pero esto dice el Señor soberano: cuando Gog invada la tierra de Israel, herviré de furia. En mis celos y en mi enojo ardiente, prometo que ese día habrá una violenta sacudida en el territorio de Israel. Todos los seres vivientes, los peces en el mar, las aves del cielo, los animales del campo, los pequeños animales que corren por el suelo y toda la gente de la tierra, temblarán de terror ante mi presencia. Se derrumbarán las montañas, se desintegrarán los acantilados y las murallas caerán al suelo. Convocaré contra ti a la espada en todas las colinas de Israel, dice el Señor soberano. Tus hombres se atacarán con la espada, unos contra otros. Te castigaré a ti y a tus ejércitos con enfermedades y derramamiento de sangre. Enviaré lluvias torrenciales, granizo, fuego y azufre ardiente. De ese modo mostraré mi grandeza y santidad, y me daré a conocer a todas las naciones del mundo. Entonces sabrán que yo soy el Señor. El libro de Ezequiel, capítulo 39. Hijo de hombre, profetiza contra Gog. Dale este mensaje de parte del Señor soberano. Yo soy tu enemigo, oh Gog, gobernante de las naciones de Mesec y Tubal. Te haré regresar, te traeré desde el lejano norte y te llevaré hacia las montañas de Israel. Te quitaré el arco de la mano izquierda y las flechas de la mano derecha y te dejaré indefenso. Tú, tu ejército y tus aliados morirán sobre las montañas. Te haré comida para los buitres y los animales salvajes. Caerás en campo abierto, porque yo he hablado, dice el Señor soberano. Haré llover fuego sobre Magog y sobre todos tus aliados que viven seguros en las costas. Entonces sabrán que yo soy el Señor. De ese modo, daré a conocer mi santo nombre en medio de mi pueblo Israel. No permitiré que nadie deshonre mi nombre, y las naciones también sabrán que yo soy el Señor, el Santo de Israel. Ese día de juicio llegará, dice el Señor soberano. Todo sucederá tal como lo he declarado. Entonces los habitantes de las ciudades de Israel saldrán a recoger tus escudos pequeños y grandes, tus arcos y flechas, tus jabalinas y tus lanzas, y lo usarán todo como leña. Habrá suficiente para que les dure 7 años. No será necesario cortar leña de los campos ni de los bosques, porque de esas armas obtendrán toda la leña que necesiten. Saquearán a quienes pensaban saquearlos y robarán a quienes pensaban robarles, dice el Señor soberano. Prepararé un inmenso cementerio para Gog y sus multitudes en el Valle de los Viajeros, al oriente del Mar Muerto. Ese lugar impedirá el paso de quienes viajen por allí, y el lugar pasará a llamarse Valle de las Multitudes de Gog. Les llevará 7 meses a los israelitas enterrar los cuerpos y limpiar la tierra. Todo el pueblo colaborará, pues será una victoria gloriosa para Israel ese día, cuando demuestre mi gloria, dice el Señor soberano. Pasados los 7 meses, se nombrarán grupos de hombres que exploren la tierra en busca de esqueletos para enterrar, y así la tierra quedará limpia de nuevo. Donde encuentren huesos, pondrán un indicador para que los equipos encargados de enterrarlos los trasladen al Valle de las Multitudes de Gog y los sepulten allí. Habrá allí una ciudad llamada Amona, que significa multitud.
Así por fin quedará limpia la tierra. Ahora, hijo de hombre, esto dice el Señor soberano. Llama a las aves y a los animales salvajes y diles: reúnanse para mi gran banquete sacrificial. Vengan de lejos y de cerca a los montes de Israel, y coman allí carne y beban sangre. Coman la carne de hombres valientes y beban la sangre de príncipes como si fueran carneros, corderos, cabras y toros, todos animales engordados de Basán. Devoren la carne hasta quedar hastiados, beban la sangre hasta embriagarse. Es el banquete sacrificial que he preparado para ustedes. Sáciense de la mesa de mi banquete, devoren caballos y conductores de carros, hombres poderosos y toda clase de guerreros valientes, dice el Señor soberano. De ese modo, mostraré mi gloria a las naciones. Todos verán el castigo que les impuse y el poder de mi puño cuando golpeo. A partir de entonces, el pueblo de Israel sabrá que yo soy el Señor, su Dios. Luego las naciones sabrán por qué los israelitas fueron enviados al destierro. Fue el castigo por su pecado, porque fueron infieles a su Dios. Por lo tanto, les di la espalda y dejé que sus enemigos los destruyeran. Les di la espalda y los castigué por su contaminación y por sus pecados. Ahora bien, esto dice el Señor soberano. Pondré fin a la cautividad de mi pueblo. Tendré misericordia de todo Israel, pues yo protejo celosamente mi santa reputación. Una vez que regresen a su propia tierra para vivir en paz, donde nadie los molestará, asumirán la responsabilidad de la deshonra e infidelidad que cometieron. Cuando los haga regresar de las tierras de sus enemigos, mostraré mi santidad en medio de ellos para que la vean todas las naciones. Entonces mi pueblo sabrá que yo soy el Señor su Dios, porque los envié al destierro y los regresé a su hogar. No abandonaré a ninguno de mi pueblo. Nunca más esconderé mi rostro de ellos, pues derramaré mi espíritu sobre el pueblo de Israel. Yo, el Señor soberano, he hablado. El libro de Ezequiel, capítulo 40. El 28 de abril, durante el año 25 de nuestra cautividad, 14 años después de la caída de Jerusalén, el Señor puso su mano sobre mí. En una visión que provenía de Dios, Él me llevó a la tierra de Israel y me puso sobre una montaña muy alta. Desde allí pude ver hacia el sur lo que parecía ser una ciudad. A medida que me acercaba, vi a un hombre de pie junto a una puerta de entrada, y su rostro brillaba como el bronce. En la mano tenía una cuerda de medir hecha de lino y una vara para medir. Me dijo: Hijo de hombre, observa y escucha. Presta mucha atención a todo lo que te voy a mostrar. Te he traído aquí para enseñarte muchas cosas. Después regresarás y le contarás al pueblo de Israel todo lo que has visto. Pude ver un muro que rodeaba por completo la zona del templo. El hombre tomó una vara que medía 3 metros con 20 centímetros de largo y midió el muro. Y el muro tenía 3 metros con 20 centímetros de espesor y 3 metros con 20 centímetros de alto. Luego se dirigió a la puerta oriental. Subió los escalones y midió el umbral de la puerta. Tenía 3 metros con 20 centímetros de fondo. También había cuartos de vigilancia construidos a cada lado del pasillo de la entrada. Cada cuarto formaba un cuadrado de 3 metros con 20 centímetros de lado. Entre cuarto y cuarto había una distancia de 2 metros con 70 centímetros a lo largo de la pared del pasillo. El umbral interior de la puerta, que conducía a la antesala, en el extremo interior del pasillo de la entrada, tenía 3 metros con 20 centímetros de fondo. También midió la antesala de la entrada.
Tenía 4 metros con 20 centímetros de un extremo a otro y columnas de apoyo de 1 metro con 10 centímetros de espesor. Esa antesala estaba en el extremo interior de la estructura de la entrada y daba al templo. Había 3 cuartos de vigilancia a cada lado del pasillo de la entrada. Todos medían lo mismo y las paredes divisorias entre ellos también eran idénticas. El hombre midió la puerta de entrada. Medía 5 metros con 30 centímetros de ancho en la abertura y 6 metros con 90 centímetros de ancho en el pasillo. Delante de cada cuarto de vigilancia había un muro bajo de 53 centímetros. Los cuartos mismos medían 3 metros con 20 centímetros de lado. Luego el hombre midió la anchura total de la entrada, tomando la distancia desde la pared del fondo de un cuarto hasta la pared del fondo del cuarto del lado opuesto. Daba 13 metros con 30 centímetros. También midió las paredes divisorias a lo largo del interior de la entrada, hasta la antesala de la entrada. La distancia era de 31 metros con 80 centímetros. La longitud total del pasillo de la entrada era de 26 metros con 50 centímetros desde un extremo al otro. En los muros de los cuartos de vigilancia y en sus paredes divisorias había ventanas empotradas que se angostaban hacia adentro. También había ventanas en la antesala y las superficies de las paredes divisorias estaban decoradas con palmeras talladas. Luego el hombre me llevó por la entrada al atrio exterior del templo. A lo largo de los muros del atrio se extendía un empedrado, y había 30 habitaciones construidas contra los muros. Todas daban al empedrado. El empedrado flanqueaba las puertas, y su distancia desde los muros hasta el atrio era equivalente a la puerta de entrada. Ese era el empedrado de abajo. Luego el hombre midió la distancia a lo ancho del atrio exterior del templo, entre la entrada exterior y la interior. Era de 53 metros. El hombre midió la puerta norte, igual como midió la del oriente. En esta entrada también había 3 cuartos de vigilancia a cada lado, con paredes divisorias y una antesala. Todas las medidas coincidían con las de la puerta oriental. El pasillo de la entrada tenía 26 metros con 50 centímetros de largo y 13 metros con 30 centímetros de ancho entre las paredes del fondo de los cuartos de vigilancia de lados opuestos. Las ventanas, la antesala y las decoraciones de palmeras eran idénticas a las de la entrada oriental. Había 7 escalones que conducían a la puerta de la entrada, y la antesala estaba situada en el extremo interior del pasillo de la entrada. En el lado norte, tal como en el lado oriental, había otra puerta que conducía al atrio interior del templo, la cual estaba en dirección opuesta a esta entrada exterior. La distancia de puerta a puerta era de 53 metros. Luego el hombre me llevó hacia la puerta sur y midió sus diversas partes, las cuales eran exactamente iguales a las de las otras puertas. Tenía ventanas en las paredes, como las otras, y había una antesala mediante la cual el pasillo de la entrada salía al atrio exterior. Y como en las demás, el pasillo de la entrada tenía 26 metros con 50 centímetros de largo y 13 metros con 30 centímetros de ancho entre las paredes del fondo de los cuartos de vigilancia en lados opuestos. Esta entrada también tenía una escalera de 7 escalones que conducía a la puerta, así como una antesala en el extremo interior y decoraciones de palmeras en las paredes divisorias. Asimismo, en dirección opuesta a la entrada exterior, había otra puerta que conducía al atrio interior. La distancia entre puerta y puerta era de 53 metros. Luego el hombre me llevó a la puerta sur, que conducía al atrio interior. La midió y tenía las mismas medidas que las demás puertas. Los cuartos de vigilancia, las paredes divisorias y la antesala eran del mismo tamaño que en las otras. También tenía ventanas en las paredes y en la antesala. Y como las demás, el pasillo de la entrada tenía 26 metros con 50 centímetros de largo y 13 metros con 30 centímetros de ancho. Las antesalas de las entradas que conducían al atrio interior medían 4 metros con 20 centímetros de ancho y 13 metros con 30 centímetros de largo. La antesala de la puerta sur daba al atrio exterior.
Tenía decoraciones de palmeras en sus columnas y había 8 escalones que conducían a la entrada. Luego el hombre me llevó a la puerta oriental que conducía al atrio interior. La midió y tenía las mismas medidas que las demás puertas. Los cuartos de vigilancia, las paredes divisorias y la antesala eran del mismo tamaño que en las otras. También había ventanas en las paredes y en la antesala. El pasillo de la entrada medía 26 metros con 50 centímetros de largo y 13 metros con 30 centímetros de ancho. La antesala daba al atrio exterior. Tenía decoraciones de palmeras en sus columnas y había 8 escalones que conducían a la entrada. Luego me llevó a la puerta norte que conducía al atrio interior. La midió y tenía las mismas medidas que las demás puertas. Los cuartos de vigilancia, las paredes divisorias y la antesala de esta entrada medían lo mismo que en las otras y tenían la misma disposición de ventanas. El pasillo de la entrada medía 26 metros con 50 centímetros de largo y 13 metros con 30 centímetros de ancho. La antesala daba al atrio exterior y tenía decoraciones de palmeras en las columnas. También había 8 escalones que conducían a la entrada. En la antesala de una de las entradas interiores había una puerta que conducía a una habitación lateral, donde se lavaba la carne para los sacrificios. A cada lado de esta antesala había 2 mesas, en las cuales se mataban los animales sacrificiales para las ofrendas quemadas, las ofrendas por el pecado y las ofrendas por la culpa. Afuera de la antesala, a cada lado de la escalera que subía hacia la puerta norte, había 2 mesas más. De modo que había en total 8 mesas, 4 adentro y 4 afuera, donde se cortaban y preparaban los sacrificios. También había 4 mesas de piedra labrada, que se usaban para preparar las ofrendas quemadas. Cada una formaba un cuadrado de 80 centímetros de lado y 53 centímetros de alto. Sobre esas mesas se colocaban los cuchillos y demás utensilios para matar a los animales del sacrificio. Había ganchos de 8 centímetros de largo, sujetados alrededor de las paredes del vestíbulo, y la carne para los sacrificios se colocaba sobre las mesas. Dentro del atrio interior había 2 habitaciones, una ubicada junto a la entrada norte, que daba al sur, y la otra ubicada junto a la entrada sur, que daba al norte. Entonces el hombre me dijo: La habitación que está junto a la entrada interior del lado norte es para los sacerdotes que supervisan el mantenimiento del templo. La habitación junto a la entrada interior del lado sur es para los sacerdotes encargados del altar, los descendientes de Sadoc, pues ellos son los únicos levitas que pueden acercarse al Señor para servirle. Luego el hombre midió el atrio interior, y era un cuadrado de 53 metros de ancho por 53 metros de largo. El altar estaba ubicado en el atrio, delante del templo. Después me llevó a la antesala del templo. Midió los muros a cada lado de la abertura de entrada a la antesala, y tenían 2 metros con 70 centímetros de espesor. La entrada misma medía 7 metros con 40 centímetros de ancho, y los muros a cada lado de la entrada tenían 1 metro con 60 centímetros más de largo. La antesala tenía 10 metros con 60 centímetros de ancho y 6 metros con 40 centímetros de fondo. Había 10 escalones que conducían a la antesala y una columna a cada lado de la entrada.